Una investigación exhaustiva y seria de los asuntos de política pública y gobernanza del país se analizan desde el observatorio. Porque los temas de impacto ya están bajo la lupa y los analizamos desde el observatorio. Saludos amigos y bienvenidos a Desde el Observatorio. Hoy en el episodio número 18. Parece mentira, Jennifer, que ya llevamos 18 episodios de este programa. Les habla el doctor Hernán Vera Rodríguez, director del Observatorio de Sociedad, Gobernanza y Políticas Públicas de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico. Y como saben, en este programa pues hablamos de temas de gobernanza, de gobierno abierto, de innovaciones en el gobierno, e igualmente presentamos las investigaciones y mejores prácticas que surgen desde la Pontificia Universidad Católica en esas áreas de gobierno y áreas relacionadas. Como siempre me acompaña la joven Jennifer Castellanos Barreto, asistente de investigación del observatorio. Saludos, Jennifer. Saludos, doctor Vera. Es un gusto volver a compartir con ustedes del observatorio. Saludamos a todos nuestros oyentes quienes se conectan a través de Católica Radio y por supuesto a quienes escuchan la retransmisión por alguna de las plataformas digitales de la PUCPR. En el día de hoy saludamos al invitado, el arquitecto Luis Vadillo. Arquitecto, bienvenido. Gracias por la invitación y saludos a todo el mundo. Muchas gracias, doctor. ¿Qué le parece si nos cuenta qué estaremos conversando el día de hoy y quién es nuestro invitado? Claro, Jennifer, mira, en el programa pasado establecimos que vamos a estar discutiendo una serie de programas relacionados con las propuestas de gobierno, las propuestas respecto a la gobernanza que hace la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico en enero del 2021, ¿verdad? Cuando llegó el nuevo gobierno que nosotros no sabíamos cómo iba a estar compuesto. Así que la Pontificia Universidad Católica, si recuerdan, recoge cerca de 11 capítulos. Desarrollamos un libro que se llama De los desafíos a la esperanza, propuestas de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico para una nueva gobernanza. Son unas propuestas que se le hicieron al país, propuestas que compartimos con legisladores, con miembros del Ejecutivo, con el gobernador, con los ayudantes ejecutivos, y unas propuestas que yo creo que se divulgaron en algún momento en la prensa, pero que queremos darle más destaque, ¿verdad? Más específicamente a través de actividades del observatorio. Comenzamos la vez pasada y hablamos de un capítulo que este servidor desarrolló en ese libro que tenía que ver con el fortalecimiento de las instituciones gubernamentales. Y en el día de hoy vamos a hablar de otro capítulo que se llama El cuidado de la casa común, la ecología y la planificación urbana. Eso fue un capítulo que se desarrolló en conjunto con otras personas, pero el autor que tiene que ver con la planificación urbana, pues es el querido amigo arquitecto Luis Vadillo. Así que Luis, te agradecemos tu presencia y el que compartas con nosotros en el día de hoy. Y vamos a compartir con los escuchas algunos datos de tu carrera. Así que el arquitecto Luis Vadillo Lozano es desde el 2015 el decano de la Escuela de Arquitectura y Diseño Rafael Hernández Colón de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico. Y además es socio de la firma de arquitectos e ingenieros Méndez, Brunner, Vadillo y Asociados. Posee un bachillerato en diseño ambiental de la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Puerto Rico y una maestría en arquitectura de la misma universidad. Ha sido conferenciante invitado en la Universidad San Pablo CEU de Madrid, España, Caribbean University School of Architecture en Kingston, Jamaica, la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra en Santo Domingo, República Dominicana, y otros importantes centros docentes. El Colegio de Arquitectura, de Arquitectos de Puerto Rico también, y el Colegio de Arquitectos de Guatemala. Es autor de decenas de artículos en publicaciones especializadas y en periódicos de circulación general. También ha sido arquitecto diseñador en proyectos millonarios en costos de construcción. Es editor y articulista contribuyente en las publicaciones María por mis ojos, Repensando Ponce, primera edición, Connecting the Future. En 2017 recibió un doctorado honoris causa
por la Universidad Nacional del Oriente Santa Cruz, Bolivia, y la Honorable Academia Mundial de Educación. Un privilegio tenerte en el día de hoy, Luis. Gracias, el privilegio es mío, gracias. Pues Jennifer, vamos a comenzar discutiendo Claro con que con sí. el arquitecto el capítulo. Claro que sí. Antes de comenzar, arquitecto Vadillo, contextualizamos un poco que en los 1940 se creó la Junta de Planificación de Puerto Rico con el propósito general de guiar el desarrollo integral de Puerto Rico de modo coordinado, adecuado, económico y de acuerdo con las actuales y futuras necesidades sociales y los recursos humanos ambientales, físicos y económicos del país. A tono con las realidades, arquitecto, que vivimos ahora en el 2022, ¿cree usted que Puerto Rico ha logrado como país, mediante la intervención de esta agencia y de otras como el Departamento de Recursos Naturales, en el guiar el desarrollo del país de una forma adecuada? Bueno, debo comenzar mencionando que la Junta de Planificación es una de las grandes creaciones de Puerto Rico. Ciertamente bajo la gobernación entonces del gobernador Togwell surge esta iniciativa para encarrilar lo que se veía a todas luces iba a ser un desarrollo dinámico y que ocurrió, obviamente, desde el principio con Togwell en alianza con el entonces presidente del Senado, Luis Muñoz Marín, quien luego llega a ser nuestro primer gobernador electo. Y todo este desarrollo que se veía venir bajo el nuevo pacto, había que organizarlo. Esa es la intención de la Junta de Planificación. Había que organizar el territorio y había que organizar el desarrollo económico, la ubicación. La intención en un principio fue excelente, fue dominada obviamente bajo el panorama del pensamiento moderno que entonces estaba tan en boga y distritó a Puerto Rico tanto desde un punto de vista territorial como desde un punto de vista económico, con el propósito de lograr un desarrollo uniforme y repartido, si se quiere, democrático, y evitar la centralización. Todos esos principios estaban bien. Yo creo que necesitó en algún momento una revisión que no se le dio. En Puerto Rico las revisiones son muy difíciles y mientras el mundo siguió avanzando y dejando atrás algunas de las ideas bajo las cuales se creó la Junta de Planificación, Puerto Rico siguió con el mismo instrumento. Y algunas de esas ideas impulsadas y establecidas como sus fundamentos y sus guías, pues dejaron de ser válidas y sin embargo se siguieron implementando. Y hoy tenemos el desarrollo económico y la planificación territorial, que legado de ese pensamiento del momento, mezclado y aderezado un poco con nuestra política y con nuestro criollismo, que ciertamente pues, nos ha llevado hasta donde estamos. O sea que si ha producido o no ha producido resultados, hay lugares peores donde vivir. Ciertamente Puerto Rico no es el peor lugar de donde se puede vivir, pero hay muchas cosas que se pudieron haber hecho mejor y hay muchas cosas que se pudieron haber evitado a tiempo si se hubiese reaccionado. Sí, es interesante que traigas ese punto, Luis. Hay un libro de mi mentor en la Escuela de Administración Pública, el doctor Leonardo Santana Rabel, y un poco discute ese pensamiento que había con el modernismo que trae, de que la planificación era un instrumento racional y era un instrumento, vamos a decir, objetivo de desarrollar el proceso. Obviamente Leonardo mira esto desde una perspectiva crítica y desmonta todo ese paradigma, ¿verdad? Pero resulta importante e interesante lo que traes también. Yo creo que a veces tenemos una visión pesimista, ¿verdad? Del mundo, del país, de mirar ese vaso medio vacío en vez de verlo medio lleno.
y pensamos, ¿verdad?, en los aspectos negativos de lo que ha ocurrido con la planificación, pero ciertamente de no haber existido la Junta y ARPE y todos estos organismos, pues estaríamos mucho peor. De hecho, en el capítulo que desarrollas con unos colaboradores, se destaca cómo el cambio climático ha afectado nuestro entorno natural, la erosión de las costas, los derrumbes, los deslaves, las inundaciones. A eso se le añade, en verdad, acá en nuestra zona, los temblores. Entonces, una pregunta que me surge es si crees que los arquitectos y profesionales afines, como los ingenieros y proyectistas, han desarrollado una conciencia de que en el contexto en el que desarrollarán sus obras es uno cambiante por esta situación, ¿verdad?, del cambio climático. Así que me gustaría que habláramos un poco de eso. Sí, definitivo. Y voy a eso. Quiero terminar un poquito, redondear el pensamiento anterior y me muevo a esa pregunta. Claro. Puerto Rico tiene una tendencia a confiar mucho en los tecnócratas. Y el tecnócrata tiene cierto alcance, pero su orden de valores no incluye necesariamente aquellos que van alineados con el bienestar de la vida. No es que estén, no quiero que sea mal entendido, sino que se aplican unas reglas casi pseudocientíficas de las cuales se esperan unos resultados que no siempre se dan. Y además hay que esperar mucho tiempo a ver si los resultados se dan o no, y para cuando venimos a descubrirlo, pues el daño está hecho. O sea que, ante todo, bajo los nuevos cánones prevalecientes, se debe de medir, en términos de planificación, o por lo menos planificación especial, se debe medir cuál es la satisfacción casi que próxima o inmediata en términos de el usuario y el habitante. ¿Cuánta calidad de vida está logrando bajo estos marcos? Y eso se trata de medir con mucha más rapidez, precisamente, y mucha más urgencia, precisamente para evitar que los errores queden construidos, los grandes errores queden construidos, porque después de que está en piedra, como yo digo, es muy difícil resolver. Yendo al punto en términos de la pregunta, en términos de cuál es la conciencia que hay del descubrimiento que tenemos ahora de cuánto, porque es un descubrimiento relativamente reciente, de cuánto se está haciendo, cuánto afecta nuestras intervenciones en términos de construcción y desarrollo a aquellas áreas que son sensitivas debido al cambio climático. Bueno, el planeta vivió los últimos 6.000 años dentro de un nivel de relativa estabilidad, sin grandes cambios. Y el ser humano se acostumbró a esa estabilidad. Siempre habían sus fenómenos y demás, pero no tenían las consecuencias que tienen los fenómenos actualmente. ¿Por qué? Porque el calentamiento global, que es un fenómeno relativamente nuevo, y que se debe al tipo de desarrollo y a la cantidad de desarrollo que hemos tenido, ha acelerado los procesos de manera exponencial. Entonces, todavía no estamos acostumbrados a creernos que esto va a ocurrir. Si uno mira, de hecho, las fotos de los años 30 y las compara, fotogrametrías, o sea, fotos aéreas, y las compara con las fotos de los años 2015, 2016, me parece el 2017 es la última, justo antes de María, uno verá que los cambios no han sido tan dramáticos. Es más, hubo mucha intervención urbana que incluso aumentó la cantidad de tierra. Entonces no nos creemos, muchos no se creen que el cambio que se está anticipando va a ocurrir, porque no había ocurrido. Es como llamar al lobo, no llega el lobo. Entonces, en ese sentido, yo tengo que decir que muchos colegas míos
aunque habemos muchos conscientes, hay otros que no nos lo acabamos de creer. Y vamos a pagar las consecuencias, porque efectivamente estudios que se hacen, por ejemplo, y que estamos envueltos ahora en la Escuela de Arquitectura, de las proyecciones de qué va a ser el área metropolitana de San Juan en el 2100, estamos hablando de 70 y pico de años de distancia, el área metropolitana de San Juan van a ser islas, porque el nivel de agua va a subir a grado tal que las lagunas se van a juntar con el mar y las quebradas se van a juntar con las lagunas y va a crear una serie de islas. Y entonces, estas islas tienen el efecto de que las poblaciones, sectores poblacionales grandes, como por ejemplo, usando San Juan como el área del condado, el área de Ocean Park, van a tener que moverse a los puntos altos, obligando a una densificación de esos puntos altos. Van a tener que construirse un montón de infraestructura que se va a perder, entre ellos el aeropuerto internacional, pero además troncales sanitarias creando problemas serios de contaminación, subestaciones eléctricas. Va a haber que construir puentes para conectar, nuevos puentes para conectar estas islas. Entonces, ¿la gente se lo cree? No, la gente no se lo cree, pero está sucediendo. Esto ciertamente está sucediendo y ciertamente va a suceder. Y a mí me parece que hay una resistencia de pensar que lo que estamos construyendo hoy, en 40 años de hoy, vamos a tener el agua en los pies y que va a ser el caso. O sea, que sí hay quien está consciente, pero hay muchos intereses económicos, ciertamente, no es solamente los arquitectos al final diseñamos lo que nos comisionan. Hay mucha construcción informal, auspiciada y casi mirando hacia el otro lado por gobiernos populistas a nivel municipal. Entonces, todos estos asentamientos se van dando sin que nadie reaccione. Y cuando vengamos a ver, vamos a tener grandes pérdidas. Puerto Rico va a perder el 6% de aquí al 2100, el 6% de su territorio. Pero en ese 6% de su territorio ocurre el 80% de la actividad económica. Claro. Ese es el problema. O sea, todo el sector de Atorrey, todos los hoteles, el aeropuerto, tres aeropuertos internacionales. El único que se salva es el de Aguadilla porque queda elevado. Pero, o sea, que uno dice, el 6% es poco en comparación con otras islas. Ciertamente hay islas que van a desaparecer. Las Bahamas, por ejemplo, van a desaparecer porque es básicamente un banco de arena. Nosotros vamos a tener nuestras montañas porque tenemos puntos altos, pero el 80% de nuestra economía está en el 6% del territorio que vamos a perder. Eso es dramático. Eso es dramático. Es importante, fíjate lo que traes, Luis. Aquí siempre hemos tratado, hombre, desde que se estableció el observatorio, tú me has oído y los oyentes me han escuchado mencionar el que nosotros abogamos por unas políticas públicas basadas en evidencia. Eso no es fácil. Eso no es fácil. Hace unas semanas atrás, Jennifer y yo hablábamos, hicimos un programa que se llama ¿Dónde están los niños? Y allí veíamos cómo las proyecciones demográficas en los 80, en los 90, ya nos decían, mira, traemos una población envejeciente y ustedes siguen construyendo escuelas como si esto no fuera a parar nunca. Hasta los otros días estuvimos haciendo escuelas del siglo XXI para unos niños que no están allí. ¿Verdad? Entonces, económicamente también vimos el tema de la deuda. Nosotros seguimos cogiendo prestado porque no va a haber una debacle. No va a haber una debacle y seguimos gastando a manos llenas y haciendo obras faraónicas desde la administración pública, financiándolas porque pues no va a ocurrir un colapso. Y ya llevamos más de una década en una depresión económica. Así que hay que hacerle, ¿verdad? Una de las cosas que proponemos desde el observatorio y desde estos programas es la gestión de unas políticas públicas y la formulación de unas políticas públicas
teniendo en cuenta lo que dicen los especialistas y los científicos en las distintas áreas. Así que, Sí. ¿verdad? Fíjate cómo todo el conocimiento se junta en algún momento. Así es. Sí, a mí me gustaría destacar que en esta parte del capítulo usted menciona tanto los efectos de los huracanes, el aumento del mar, las sequías, el blanqueamiento de corales y pérdida de biodiversidad. Le comento que cuando yo leía esa parte me pareció muy interesante porque aparte de los retos y las estrategias y las recomendaciones que usted hace en esos apartados, una de las estrategias, entiendo yo, es la formación y la educación, ¿no? De estos temas tan importantes. Y veía ahí entonces que, por ejemplo, en mi desconocimiento sobre cómo puede incidir este blanqueamiento de los corales en pérdidas y en la economía y en el país en general, cómo puede afectarlo, siendo que nosotros somos una isla, vivimos en una isla. Y que me parece interesante y de pronto mencionar si sobre este tema la escuela o proyectos afines hacen proyectos de manera independiente, no justamente con el gobierno, para poder aportar a estas causas. Bueno, claro, la escuela, gracias por la pregunta, la escuela atiende varios temas y obviamente toda la parte ecológica, la parte de paisajismo que incluye el paisajismo marino, es uno de los aspectos que nosotros tocamos, el paisajismo de las costas, el paisajismo marino. Y estos son temas que se han tocado en la escuela. El problema con el blanqueamiento de los corales es que es en realidad la muerte de los corales. Los corales son seres vivos. Al morir los corales empiezan a perder presencia, porque obviamente se van deshaciendo, se van deteriorando, etcétera, etcétera. Y hay una serie, y hay un trabajo que realiza ese banco de coral con relación a las costas y con relación a las corrientes que deja de tener capacidad de realizar. Entonces, es como sumar un problema aún mayor, ¿verdad? Ya no estamos solamente trabajando con la realidad de que los niveles del agua están subiendo o con la realidad de que nos azota un huracán María con unos efectos que no todo el mundo conoce, pero que han sido bárbaros, de pérdida de costas, erosión, etcétera, etcétera, sino que ahora de momento las corrientes van a funcionar diferente porque el banco de coral, aquel con el que contábamos, pero que no le hicimos caso y que no lo cuidamos, esto es un problema a nivel mundial, esto no es nuestro, lo perdimos y dejó de hacer su trabajo. Entonces se nos siguen cambiando las costas, los perímetros, las poblaciones que vivían al lado de las costas empiezan a no tener superficie habitable y en fin, es una reacción en cadena que yo creo que muy poca gente está consciente de ello. Perfecto. Arquitecto, ¿qué le parece si vamos a una pausa y ya volvemos con el tema desde el observatorio? Desde el observatorio. Estamos de vuelta desde el observatorio, hoy hablando del cuidado de la casa común, la ecología y la planificación urbana con el arquitecto Luis Vadillo. Arquitecto, en el segmento anterior estamos hablando un poco de esos proyectos y de la educación, ¿no? Terminamos ahí. Quisiera que continuara como lo que estábamos hablando y continuáramos por ahí la idea. Sí, estábamos hablando de una serie de conceptos de nuevo que algunos de ellos se tornan bien complicados, sobre todo no cada uno de ellos, sino cómo unos afectan a los otros y se van encadenando de forma bien compleja hasta tener unos resultados que no necesariamente son esperados, son básicamente accidentes, porque tardamos en descubrir o porque la población en términos generales no se da cuenta cómo una decisión puede afectar otros aspectos que no está quizás visualizando, ¿verdad? Uno de los asuntos que a mí me preocupa como educador y como arquitecto es que tratamos de resolver, y se usa mucho y lo usamos mucho nosotros, de resolver
todos nuestros problemas o de atenderlos y atender nuestras crisis a través de la educación. Y decimos, es que hace falta educación. Ciertamente nadie va a discutir eso. Hace falta más y mejor educación. Yo estoy de acuerdo con eso y no quiero que se me vaya a malentender. Pero esperar porque la gran mayoría de la población tenga el grado de entendimiento de estos asuntos tan complejos que a uno mismo se le escapan en ocasiones, sería dejar pasar mucho tiempo y tiempo demasiado muy valioso mientras el ambiente se va deteriorando. O sea que tenemos que buscar caminos más rápidos al aprecio, al sentido de aprecio, más rápidos que la educación. Esos caminos son conocidos por todos nosotros. Hay un principio que es que solamente se conserva lo bello. Solamente se conserva lo bello. Me dirán, ¿eso es un principio demasiado muy elemental? No, es la realidad. Todos nosotros solamente nos quedamos con lo bello. ¿Por qué? Porque es aquello, lo bello, lo que nosotros más apreciamos. Además, la belleza tiene varios efectos. La belleza tiene el efecto, la belleza de un objeto tiene el efecto de darnos la sensación de que es mejor, de que es más funcional, de que funciona mejor y por lo tanto lo vamos a conservar. Y esto se puede aplicar, esto lo aplican todas las compañías, porque si no, todos los automóviles serían iguales, todos los teléfonos celulares serían iguales, todas las gafas, los espejuelos serían iguales y no lo son. O sea que hay una búsqueda de que el individuo aprecie de manera visceral e instintiva lo bello. Y entonces lo va a conservar. Y esto lo tenemos que hacer y extender hacia nuestros ambientes de vida, como es los paisajes en términos generales y como es las ciudades, los ambientes de vida. Además, tenemos que aprender a proteger más allá de lo que lo que nosotros cuantificamos científicamente como que lo estamos perdiendo. Tenemos que empezar a proteger aspectos que son más fáciles de identificar, como hacen en Suiza, por ejemplo. En Suiza protegen el paisaje. Y hay paisajes que se protegen. Automáticamente la repercusión positiva en términos de que eso es una actitud más sustentable porque estás protegiendo el paisaje, significa aquella montaña, aquel bosque, aquello que tú ves y enmarcas, y me parece que tienen como 200 y pico de paisajes protegidos, si no me equivoco, si mal no recuerdo, automáticamente protege el ambiente. Pero logras una relación instintiva, visceral del individuo en proteger el paisaje. No le estás diciendo que va a proteger tantos árboles porque estos árboles trabajan con el monóxido de carbono, etcétera, 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 etcétera. Y eso es demasiado de mucho digerir para la población en general. O sea que me parece que por el camino del aprecio, por el camino instintivo, casi que visceral, se va a llegar más rápido a la protección de los ambientes. Traje este tema de la protección del paisaje. Fíjate, a veces uno no aprecia esos paisajes del país. Una vez trajimos unos colegas muy queridos de la Universidad de Granada en España y estuvieron en Ponce, estuvieron en nuestras clases, estuvimos haciendo investigación y luego yo los visito en Granada. Y les pregunto, hablando de su estancia en Puerto Rico, ¿qué fue lo más que le llamó la atención? Y tú esperabas que dijeran, qué sé yo, la plaza, o que dijeran en aquel entonces estaba la Guancha, o el viejo San Juan. Lo que me dijeron es, lo que nosotros más apreciamos es haber subido por la ruta 123 y ver aquellas, ellos le llaman catedrales de árboles, ¿no? Es cuando se juntan los árboles a ambos lados del camino y te crean, ¿verdad? Esa sombra. Entonces eso ellos no lo habían visto, no lo habían vivido. Y entonces esos árboles hay que protegerlos porque son parte del paisaje y es algo, ¿verdad? Que incluso incide en las posibilidades de desarrollo económico vía el turismo, ¿verdad? Que todo este turismo ecológico que se ha hablado en Puerto Rico y que en otros países han capitalizado en el mismo.
Claro, mira, volviendo a Suiza, por ejemplo, esto la gente no lo cree, el gobierno le paga a los ganaderos para que mantengan su ganado, sus vacas, cerca de la carretera. Okay. De tal forma que lograr esa imagen de la Suiza que todo el mundo está buscando. ¿Y por qué paga? Porque produce. No paga por verlo, paga porque produce en visitantes, en turismo, produce. Y entonces a nosotros se nos olvida eso, porque si volvemos al principio, porque estamos dominados y estamos siempre tímidos de estas evaluaciones tecnócratas que nos dicen que no, la carretera tiene que ser más ancha porque tiene que ser más ancha, o sea que esos árboles se tienen que ir. Sí, entonces, sí. y tenemos ese problema, ciertamente, que es un problema del país. Luis, hablando de otros referentes en el libro, en el capítulo, hablas del concepto de ciudades habitables o ciudades vivibles. Primero, me gustaría que me hablaras un poquito del concepto y segundo, ¿qué ejemplos o qué mejores prácticas, verdad? Nos puedes hablar de que para ti son ciudades que se destacan como ciudades vivibles. Bueno, una ciudad vivible, una ciudad habitable es aquella donde hay ciertos componentes que ocurren, ¿verdad? Los destinos, los servicios, las amenidades, todo eso está próximo. O sea, está al alcance del ciudadano. El destino, el servicio y las amenidades. Pero además son democráticos. Están disponibles como para una gran cantidad de la población, no para una cantidad selecta de la población. Y son accesibles. Y eso te define una ciudad habitable. Para que eso ocurra, pues la ciudad tiene que tener algunas características. Tiene que invitar a ser usada, por lo tanto, tiene que tener coherencia y poderse comprender cómo es que funciona en términos de sus calles, sus avenidas y demás. Debe ser lo más compacta posible, dentro del tamaño que tenga, pero lo más compacta de forma de que las distancias sean cortas y que tú puedas tener los servicios y las amenidades a distancias relativamente cortas y no dependas del uso del vehículo. Deben de ser mixtas para que haya una variedad de ofertas disponibles a esa persona precisamente que camine, y debe de tener una serie de componentes que son memorables, que aportan a tu memoria, y aportan al orden. Debe de tener nodos, debe de tener hitos, debe de tener espacios de experiencia compartida como plazas, parques, etcétera. Porque de lo contrario el individuo tiende a renunciar a la ciudad. Y cuando renuncia a la ciudad se mueve. Tenemos que tener claro que uno de los problemas graves que tiene Puerto Rico es que ha perdido un balance que es básico en la planificación del territorio. Y es que tú debes de tener en la planificación del territorio cuatro experiencias claramente definidas para poderse apreciar el uso del territorio. La experiencia urbana, la experiencia suburbana, la ruralía, que es un punto intermedio, donde es un campo trabajado, ¿verdad? Quizás cultivo, ganadería, cualquier cosa de esta. Y la naturaleza. O sea, la naturaleza. En Puerto Rico los hay, pero los hay de manera desproporcionada. Y nuestras ciudades empiezan a crecer y a juntarse unas con otras, con una suerte de desarrollo suburbanos no mixtos, no densos, en los que muchos de nosotros vivimos, y de pronto perdimos la ruralía, perdimos la naturaleza, la ciudad no existe, vivimos todos en una suburbia. Y eso ciertamente no es una ciudad habitable. ¿Qué ejemplos hay? Bueno, no hay ciudad perfecta. Ciertamente hay ciudades mejores que otras. En Puerto Rico es raro encontrarse una ciudad completa
yo diría que hay instantes de ciudad que todos apreciamos. Ciertamente el viejo San Juan es un instante de ciudad, que todo es pequeño, pero todos apreciamos. Hay pueblos en la isla que todavía conservan ese carácter urbano que todos nuevamente apreciamos, pero hemos sido muy hábiles en destruir nuestras ciudades. Hemos sido y hemos tenido muy poca habilidad en identificar sus virtudes y en protegerlas. O sea que eso es otro de los aspectos que nos hace muy poco sustentables, porque caemos en una espiral de renuncia de la ciudad cuando la ciudad es el mecanismo ideal para la vida del hombre. Es ideal, porque nosotros, el hombre de verdad donde funciona bien es con el otro, y es con los servicios próximos y hábiles. Y la ciudad debe de proveer todo eso. Es interesante esto que trae, ¿verdad? De que hay que conservar estos hitos, porque es un tema que trajimos en el evento aquel que organizaste de otro Ponce, un mejor Ponce es posible, ¿no? Y que es un tema que todavía, esta reconstrucción del centro de la ciudad, pues es un tema que todavía necesitamos avanzar en el mismo para no perder la ciudad. Para no perder la ciudad, sobre todo porque habíamos logrado el desarrollo de unos comercios, habíamos desarrollado una vida urbana. Sobre todo, vamos a ser honestos, los fines de semana, jueves, viernes, sábado, domingo, ¿no? El comercio atraía esta vida de ciudad que en el pasado habíamos perdido y que es tan importante pues para el desarrollo económico y para otras cosas, ¿no? Atrae una serie de gente a la ciudad que quizás por venir a buscar esparcimiento entran en contacto con otras posibilidades que le ofrece la ciudad. Así que es un tema, ¿verdad? Que muy a bien trajiste en el pasado. Sí, Ponce, la reconstrucción de Ponce es una agenda del centro de Ponce, es una agenda pendiente. Y a mí que vivo, porque ustedes conocen que la Escuela de Arquitectura está en el mismo distrito histórico de Ponce y lo vivo todos los días, ciertamente me preocupa. Me preocupa que se pueda caer en una espiral de deterioro del cual no se pueda retornar y que la ciudadanía asuma una actitud de renuncia hacia la ciudad, que ciertamente lo hemos visto ocurrir, por ejemplo, en lugares como Río Piedras. En Río Piedras ha habido una renuncia a uno de los centros urbanos más dinámicos que tenía Puerto Rico y de los más grandes que tenía Puerto Rico, incluso más grande que Ponce, y la gente no lo toma. Y no ha tenido los terremotos y no ha tenido el impacto de los huracanes ni nada, y sin embargo se ha renunciado a un centro urbano que tiene todo. Tiene las 2 estaciones de tren urbano más caras y las únicas subterráneas de todo el trayecto del tren urbano. Tiene el recinto de Río Piedras, tiene todos los incentivos económicos que ustedes quieran imaginar, y sin embargo no logramos reavivarlo porque sencillamente la ciudadanía renunció a la ciudad. Y cuando se renuncia se cree que pasan por lo menos 2 generaciones. Y a las 2 generaciones, si la ciudad sigue deteriorada, la tercera generación tampoco vuelve. O sea que puede ser una pérdida para siempre. Y no nos estamos dando cuenta que eso puede ser una situación a la que se enfrente Ponce. Lo que resulta interesante, ¿verdad? Hablando de la zona metropolitana, cómo Santurce tiene un revivir, ¿verdad? Tiene cierto reavivamiento. Vemos restaurantes, propiedades restauradas, cosa pues que contrasta grandemente con el abandono de otro de sus sectores, ¿verdad? Que es Río Piedras, que tan Claro, porque tristemente son 2 características urbanas completamente diferentes. Río Piedras es un bolsillo al que hay que llegar. Santurce, la Ponce de León, ciertamente es el eje vial más importante que tiene Puerto Rico. Entonces, tarde o temprano, pues se convierte en un lugar de interés porque sigue siendo eje de punto de paso. Pero a Río Piedras
es un destino. Tienes que ir a Río Piedras. Entonces, en realidad no tengo que ir a Río Piedras a nada. Y entonces, ese es el problema, que entonces se abandona Río Piedras. Sí. Y eso nos puede pasar en Ponce, porque por Ponce pasa el que quiere. El que no quiere entrar no tiene que entrar a nada. Incluso el ponceño no tiene que venir al distrito histórico a nada. O sea que podemos caer en esa actitud de renuncia. ¿Y cómo es que funciona la renuncia? Bueno, funciona de esta manera. Si yo era una persona que antes de los terremotos iba a mudar mi oficina al distrito histórico porque me resultaba atractivo, pero viene el terremoto, digo, no, ahora no lo puedo hacer. Entonces tengo que poner mi oficina en otro lado. Ya yo no voy a abrir mi oficina. Tendría que ser el hijo mío el que abriera la oficina, pero para cuando el hijo mío fuera a abrir su oficina, la ciudad está tan deteriorada que no la abre tampoco. Entonces, ¿cuándo es que la ciudad se recupera? Ni en una ni en 2 generaciones, a menos que haya una acción afirmativa de recuperación de la ciudad. Claro. Nos hablas un poco, Luis, de esta, que lo hemos tocado de refilón, el tema de el desarrollo de las ciudades desde el punto de vista urbanístico y el desarrollo económico. O sea, ¿cuál es esa relación entre arquitectura y desarrollo económico? Es total, la arquitectura y el urbanismo es un resultado. La ciudad es la manifestación económica más grande del ser humano. Quiere decir que uno no sabe qué viene primero, si el desarrollo económico o si la ciudad, pero no existe gran desarrollo económico que no tenga como portaestandarte una gran ciudad. Eso nos pasa con Nueva York, con Los Ángeles, con París, con Londres, con Tokio, con Dubái, ahora mismo está pasando. O sea, eso es así. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Tú debieras de tener el interés de que una situación alimente a la otra. Es decir, que la ciudad sea tan dinámica que permita y facilite que continúe el desarrollo económico. Pero para que la ciudad sea dinámica, el ciudadano tiene que querer vivir en la ciudad. Y para que quiera vivir en la ciudad tiene que tener buena conexión, dar buenos servicios, acomodar bien la rutina del individuo y acomodar bien los momentos de ocio de sus ciudadanos. Y entonces casi que por resultado natural, la ciudad resulta ser una buena ciudad, porque empieza a atender las necesidades básicas del individuo y de su residente, y todos nos sentimos mejor en ella. Si no es así, entonces nos empezamos a ir de la ciudad, como sucede en Puerto Rico. Nos alejamos de la ciudad y terminamos con unos costos altísimos de infraestructura y con una infraestructura muy frágil, de poco calibre y demás, porque no podemos pagarla, sencillamente porque somos muy pocos para pagar una infraestructura que debiera de ser para el doble de la población que somos. O sea que nos repartimos el costo de una infraestructura que debiera ser para 10 millones, nos lo repartimos entre 3 millones y reduciendo. O sea que no es viable y no es sostenible a largo plazo. Ya. Arquitecto, para finalizar, nos gustaría que nos comentara cuán lejos o cerca usted ve que alguna ciudad de Puerto Rico sea una Smart City. Hay unos esfuerzos ahora mismo que se están haciendo en Santurce y se han hecho unas inversiones interesantes. Que a mí me parece que ahí hay un experimento que puede quizás en algún momento dar resultados. Lo que pasa es que siempre estos son, de nuevo, esfuerzos que apelan a la intelectualidad, al que lo aprecia y al que lo sabe utilizar. Y
Y en la ciudad somos muchos y somos diversos, o debiéramos de aspirar a ser diversos. O sea que yo creo que todas las cosas van a caer por su peso, como han llegado los carros eléctricos, que cada vez son más, ¿verdad? Antes era el Tesla. Gracias a Dios ahora hay otros diseñando, porque los Teslas son feísimos, ¿verdad? Pero tenemos otros diseñando carros eléctricos que sí saben diseñar carros. Y a mí me parece que todo este movimiento hacia las ciudades inteligentes, así como hacia los edificios inteligentes que ya son más comunes, donde tú puedas visualizar que tú estás plug-in los distintos componentes de la ciudad, va a caer por su propio peso, poco a poco, acostumbrándonos, como se está haciendo en el sector de la Ponce de León en Santurce. Ciertamente estamos años luz. En Puerto Rico siempre estamos un poquito retrasados, pero ocurrirá, supongo yo que ocurrirá, y con estos cambios económicos que estamos dando, hay una población nueva que puede tener unas exigencias diferentes que puedan forzar esa transformación quizá. Okay. Pues muchas gracias, arquitecto. Hemos llegado al final de este programa. El tiempo aquí se pasa muy, muy rápido. Sí, se pasa. Le agradecemos, por supuesto, por haber estado el día de hoy acompañándonos y compartiéndonos esta parte de su capítulo del libro. Agradecemos a todas las personas que nos escucharon por Católica Radio y recomendamos que escuchen esta retransmisión por alguna de las plataformas digitales de la PUCPR, como Spotify, Facebook, o en el canal de Huellas del Futuro en YouTube. Los esperamos, por supuesto, en la próxima semana. Muchísimas gracias. Gracias, arquitecto. Y hasta Gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Forma parte de nuestro análisis. Comparte tus opiniones con el panel. Comunícate con nosotros a observatorio.pucpr@pucpr.edu. Desde el Observatorio, una producción de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico.